Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de la literatura peruana maldita. Muy buenas noches. En esta ocasión estamos con el periodista y escritor Gabriel Gargurevich. Él es autor de algunos libros de narrativa y más recientemente del libro de poemas o poemario que se llama Pogo en el Bosque. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y te felicito por el programa. Lo he estado viendo muy interesante. Aparte, hacían falta un espacio así, ¿no? De entrevistas a escritores y de literatura. Así que buena, genial. Gracias, Gabriel. Gabriel, la pregunta clásica, ¿cuáles son tus escritores malditos favoritos? Pueden ser nacionales o pueden ser también extranjeros. Claro, mis escritores preferidos no son preferidos por ser malditos, ¿no? Sino porque me parecen que son unos grandes. Y da la casualidad que podrían catalogarse como malditos. No sé si por su estilo de vida o por el hecho de ser poetas, ¿no? Porque ya ser poeta te pone en una condición marginal de alguna Ujú. manera, ¿no? Y me refiero a Rimbaud, por supuesto. Rimbaud es de mis escritores preferidos. Lautréamont también, el conde de Lautréamont. Y Vallejo también, ¿no? No sé si Vallejo calificaría como maldito, yo pienso que sí, Claro ¿no? que sí. Por su No conozco mucho su ritmo de vida vida. personal, ¿tú la conoces o no? Como terminó también ahí, pero un toque abandonado, ¿no? Sí, Sí, ¿no? yo Ya, creo que sí, claro. sí. Sí podría considerarse también Vallejo como un Estuvo en la escritor cana, maldito, ¿no? estuvo Estuve en la caneado cana también, ¿no? también. Mira. Bueno, son unos grandes Sí. ellos, ¿no? O sea, como te digo, ellos sí los consideraría mis escritores preferidos, ¿no? Ujú. Sí. Ok, sí, ya. Y recientemente he descubierto a una escritora que me ha encantado y me he vuelto hincha de ella, Anne Carson. Ah, ok. Muy buena, ¿no? Muy buena. Pero no sé si ella calificaría como escritora maldita también, ¿no? Ujú. Nuevamente la pregunta. Sí, Pero tenemos me que saber un encanta. poco de la biografía de Sí. ella. Ajá. Es una académica, más bien ella, creo, ¿no? ¿Cómo será? Gabriel, vayamos a Pogo en el Bosco. Mm, A Pogo en el Bosque. ujú, Eh, en este nuevo libro de poemas tuyo, bueno, sigues con el tema, bueno, que ya habla sobre la literatura de la mm, sanidad o la medicina mm, como literatura, ¿no? Eso que me parece interesante. mm, También lo ha tratado Luis Hernández, que fue médico. ¿Cuál ujú. es tu aporte a este tema de la literatura y la sanidad como medicina? En realidad, bueno, no lo he hecho conscientemente, ¿no? O sea, pensando en hacer unos textos o una literatura utilitaria, ¿no? Que pueda servir a alguien, ¿no? Simplemente es el momento en que he escrito estos textos, ¿no? Son momentos donde han habido episodios, sí, efectivamente, donde me he ido a la selva y he tomado unas plantas medicinales en la selva, pero el libro no trata particularmente de eso, ¿no? De hecho, sí, hay algunos textos que sí pueden o que los he escrito cuando he estado en la selva, ¿no? Justamente haciendo dieta, algunos textos, ¿no? Con algunas plantas, ¿no? Pero hay otros textos que no, ¿no? Hay otros textos que no, pero que están englobados en este universo porque tiene que ver con, no sé si una búsqueda de sanación, pero sí con a ver, como se dice comúnmente, un viaje iniciático, ¿no? Yo Ujú. además de ir a la selva también digamos, tengo algunos retiros que hago una vez al mes en el olivar, nomás a falta de selva, o cuando voy a correr olas también, ¿no? Esos contactos con la naturaleza para mí son también como purgativos, ¿no? Eh, entonces, sí, este libro es como una suerte como de purga, ¿no? O Ujú. sea, Hay una limpia, porque hay un poema inclusive que se llama El vómito, ¿no? sí, 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 claro, es verdad. Claro, y ese poema, por ejemplo, el vómito, sí, por ejemplo, no tiene que ver para nada con plantas amazónicas, pero tiene que pero ver con la con, purga. sí, la purga, Eso ¿no? es verdad. Y en Ujú. general todos estos textos son así, ¿no? A ver, es como mi primer libro de poesía, Serpiente Underground, también era un poco, tenía que ver con esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Entre estos temas típicos, no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Esta lucha entre Eros y Tánatos, ¿no? La Ujú. creación y la destrucción, ¿no? La oscuridad y la luz, si se quiere, el amor y la destrucción. Entonces, en este libro también un poco sigo transitando por estas dos, digamos, vertientes, ¿no? En aras de encontrar un equilibrio, ¿no? Pero
espero que el siguiente libro ya sea un poco más equilibrado, ¿no? Bueno, y, Esté más equilibrado ya. y también das un espacio para el silencio. Tienes un poema Silencio que Es curiosamente es verdad. para pensar en las voces interiores Mm, y en mm, los cantos. mm. Y nuevamente vale esas escenas o digamos, bueno, voces de los cantos de los ícaros, ¿no? Sí. Me imagino, es una descripción, ¿no? Yo voy imaginando el tema de la ayahuasca y también te hablo nuevamente sobre este tema Mm, porque lo veo en imágenes que tienes tú que ujú. parecen vistas desde un caleidoscopio, Sí, mira, geométricas, interesante. hasta como digamos, hasta las pinturas Sí, amazónicas, ¿no? sí, bueno, de hecho sí, pues hay influencia de la psicodelia en mi manera de ver el Sí, mundo, incluso, sí, ¿no? sí, sí. Cómo ha cambiado, sí, mi manera de ver el mundo es verdad, mira. O sea, si nos ponemos un poco a filosofar en ese sentido y profundizar, sí es verdad. O sea, el hecho de haber incursionado en las plantas amazónicas, ¿no? Y la medicina, digamos, alternativa, tomando plantas, sí, te puede cambiar la visión incluso de cómo ves las cosas en el mundo, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, desde prestarle más atención a los colores, por Sí, ejemplo, hasta intentar practicar una suerte de totalidad, ¿no? O sea, un transcurrir más, si se quiere, más armónico en la vida, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero por lo menos hay una, como que las plantas te pueden dar ese escenario, digamos, ese escenario de totalidad, ese escenario que pueden un poco teorizar los budistas, ¿no? Los budistas siempre hablan de alcanzar la no dualidad, ¿no? Sino de integrarse con una totalidad, ¿no? Y esa visión no dualista es lo que te podría dar cierta integración, lo que se llama el yoga, ¿no? Que es la unión, y lo que te podría dar cierta calma mental, ¿no? Entonces, los psicodélicos y las plantas amazónicas podrían darte como una suerte como de terapia de shock para llevarte a esos estados, ¿no? Entonces, a través de la meditación o a través de los estados alterados de conciencia que te pueden dar a las plantas amazónicas, puedes vislumbrar esos estados de totalidad y después ya en tu vida cotidiana integrarlos e intentar practicar, ¿no? ujú, Para en aras, para, no sé, para de alguna manera integrarlo y tener cierta paz mental, ¿no? Eso es algo que me parece que todos deberíamos emprender, ¿no? Por diversos caminos, ¿no? Pero, o sea, los seres humanos somos atormentados y ¿por qué no probar caminos donde puedas calmar esos tormentos, ¿no? Justo algo sobre lo que me comentas, Sí, hablaba el traductor de la versión peruana de Los Paraísos Artificiales, Mariano Vargas, que estuvo por aquí, interesante, paraísos ¿no? artificiales. Hay una edición peruana de Baudelaire, ¿no? De Baudelaire, Hay ya. los ensayos dedicados al opio y al hachís. No Que los he justo leído. en uno de los capítulos, que es el poema del hachís, Sí, menciona de Baudelaire que para él digamos, el consumo de las sustancias psicotrópicas fue una sí. especie de llegar a una especie de toque con lo angélico. Y Mira, que ese toque con lo angélico o puede llevarte o al sí. paraíso O al o infierno. al infierno, que ambas son eternidades. Eso según también cómo el consumidor lo vea. Mm, En tu caso, en el caso de, de tus viajes y tus purgas con ayahuasca, ¿has mm. encontrado eso? ¿Has visto gente que ya no ha sabido controlar o has visto que se han perdido en los caminos de la ayahuasca? O sea, gente que se ha perdido en los caminos de la ayahuasca o de la planta. Eso se ve todo el tiempo en las noticias, ¿no? Año tras año ves, no sé, europeos o extranjeros que se vuelven locos, ¿no? Sí, Esto es porque no lo hacen con el debido respeto y con la debida disciplina, ¿no? O sea, se vienen del Cusco, de meterse no sé qué cosa y luego se van a la selva a tomar plantas con pseudo curanderos, ¿no? Porque curanderos, valgan verdad, ya quedan pocos, ¿no? O sea, curanderos de verdad, doctores en realidad, que te puedan tratar con plantas amazónicas y que conozcan las plantas y que sea gente seria, o que cuando digo gente seria es que tengan un linaje ancestral, ¿no? sí, Que claro. venga que su padre, su abuelo y así sucesivamente para atrás, les hayan enseñado y tengan un linaje y sean doctores de la Amazonía y conozcan las plantas para curar desde cáncer hasta distintas enfermedades, ¿no? Pueden ser físicas, mentales, en fin, emocionales, espirituales, todo está una medicina integral. Entonces, claro, habiendo dicho eso, o sea, se ven casos de gente que se vuelve loca o gente que termina mal en los infiernos porque justamente no han sabido respetar ni el curandero, entre comillas, mismo,
paciente, entre comillas, ¿no? Ujú, Lo pongo entre comillas porque no hacen las cosas en serio, no hacen las cosas bien, ¿no? Yo habiendo, digamos, emprendido un camino con gente, digamos, seria, ¿no? Con gente, sí, con curanderos serios, también he tenido experiencias que han sido aterradoras, ¿no? O sea, que me han llevado a los infiernos, ¿no? O sea, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? He tenido sesiones, efectivamente, de ayahuasca que han sido terribles, ¿no? Pero al final siempre es positivo el saldo, ¿no? Siempre, o sea, cuando estás con un curandero serio, entonces sabes que estás en buenas manos y sabes que de ese infierno puedes después pasar al cielo, ¿no? Pero también he tenido unos viajes bien mágicos y muy bellos, ¿no? Donde efectivamente crees conectarte con la divinidad, ¿no? Bueno, de hecho hay unos curas, jesuitas, ¿no? Había uno representativo que era Vicente Santuc, que enseñaba en la Ruiz de Montoya, un cura francés, ¿no? Jesuita que tomaba ayahuasca, mira, ¿no? Que tomaba ayahuasca. Entonces, sé que hay un grupo de jesuitas que también toman plantas, porque sí, no está desligado, ¿no? Los quehaceres espirituales con las plantas amazónicas, pienso que van de la mano. No sé si en su origen, no sé si los selváticos mismos en su origen tomaban plantas amazónicas como tomamos los occidentales para una suerte de crecimiento personal o conexión con la espiritualidad. Ellos más bien lo tomaban como algo utilitario, dependiendo de qué cultura, ¿no? Pero como algo para conocer el bosque, más bien, ¿no? Y conocer, digamos, si va a llover o no va a llover, si van a ver, por dónde van los animales para cazarlos, ¿no? Y ese tipo de conocimientos en el bosque, ¿no? Pero definitivamente sí te conectan a las plantas con una espiritualidad, ¿no? Que también originariamente me imagino que los habitantes de la Amazonía, en sus orígenes, cuando han tomado plantas, también se han conectado con una espiritualidad, no de una manera religiosa occidental, pero sí a su manera, ¿no? comprendo. Mm, Gabriel, leyendo Poco en el Bosque, no puedo dejar de mencionar algunas reminiscencias con otros autores mm, amazónicos. mm, Uno es Roger Runrill, otro mm. es César Carlos Soriano. ¿A qué otros autores podrías referenciar de la tradición amazónica? No he leído mucho a los literatos amazónicos, para ser sincero, pero sí a César Calvo. A él sí lo he leído mucho y me identifico mucho con lo que escribe. Y sí, o sea, ha sido una influencia de todas maneras, ¿no? Luego, el otro autor que has mencionado, disculpa mi ignorancia, pero tendría que leer mucho porque me interesa mucho. Mira, mi abuela era de la selva, mi abuela era de Pucallpa, y mi bisabuela, su madre era indígena de la Amazonía, ¿no? Y se casó con un señor portugués que, ¿cómo se llama? Que trabajaba en la extracción de caucho, ¿no? Entonces mi abuela de ese matrimonio entre, digamos, la señora de la selva, indígena de la selva, con el señor portugués, nace mi abuela en Pucallpa, ¿no? ¿Mm? Entonces, claro, es como un motivo también como, o sea, no sé si por eso es que yo he sentido también, o tengo esa conexión tan intensa con la selva, intento ir cada año, ¿no? Eh, Me parece fascinante la selva, ¿no? Pero quizá debería, sí, pues, ¿no? Ese ya me vas a recomendar, capaz tú creo que sí has leído más Claro. autores amazónicos, ¿no? Ujú. Bueno, hay una poeta extraordinaria que ganó el premio Ana Varela, Ana Varela, está ¿no? Suyum, hay Sí, muchos poetas amazónicos sí, pues interesantes. debería yo ponerme al día y leerlo más, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero yo te he escuchado en varias ocasiones a ti Sí. mencionar autores amazónicos. Ujú. Hernán Lequerica. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, yo los conozco de nombre y muchos de ellos porque tú los has mencionado en otras ocasiones, ¿no? Yo voy a buscarlos, ¿no? Sí, sí me Genial. interesa mucho el tema de amazónico, pero de los que ha mencionado César Calvo, sí. Las O tres sea, mitades de Dino Moxo, pues sí, definitivamente. claro. Y poesía también de él, ¿no? Claro. Sí, Ya hemos hablado del bosque. Ahora sí. vayámonos al pogo. Entonces, cuéntanos un poco, el pogo es un término definitivamente de rock, de punk. Sí, ¿No? Tú has sido, pues, miembro del gueto. sí. Entonces, definitivamente esa espiritualidad también va ligada también con la parte rabiosa dentro de tu vida y tu Sí. poesía. Tienes un poema justo que referencia eso que es el sexto movimiento, el rabioso, Mm, que es de un muchacho de Miraflores. sí. No sé si comenta un poquito de origen y tu momento con la banda El Gueto, ¿no?
Sí, para la ahí, claro, importancia en este momento, en el libro. sí, se puede ahí abordar desde varias aristas, ¿no? Una es el hecho de, claro, este poema que has mencionado, Rabioso, y que es el chico punk de Miraflores, ¿no? O sea, uno no elige dónde ha nacido, ¿no? Yo nací en Miraflores y ahí he vivido hasta ahora, sigo viviendo en Miraflores. Ujú. Pero sí tuve una banda de rock que se llamó El Gueto, que también era media punk y hacíamos ska y ritmos latinos, que también efectivamente tocábamos en Miraflores, en Barranco, pero también tocábamos acá en Quilca, ¿no? En el Averno, ¿no? En el Agusti Rock, hemos tocado, también éramos parte de la movida subterránea, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que a veces, claro, no es que nos tildaban, ¿no? Pero no sé si, porque nunca nos hemos sentido un poco tampoco marginados por el movimiento subterráneo, sino todo lo contrario, éramos Claro. parte del movimiento subterráneo, hemos tocado con bandas subterráneas, ¿no? Con Leucemia, con Psicosis, en fin. Y muchas otras bandas en diversos festivales, ¿no? Y siempre yo tengo amigos también de la movida subterránea de la época de los 90, ¿no? Pero este poema sí lo quise hacer un poco, no sé si reivindicativo, pero sí, un poco como diciendo, sí, pues uno no elige dónde nació, yo nací en Miraflores, pero también he tenido este espíritu subte, de alguna manera punk, este, y también, dicho esto, este espíritu punk y este espíritu subterráneo, este espíritu rabioso, como pongo ahí mismo en el poema, tiene que ver sí con la espiritualidad, porque yo pienso que esta rabia, digamos, que he podido sentir en algún momento de mi juventud, este, yo pienso que en realidad está disfrazada de una búsqueda espiritual, ¿no? Ujú. Yo cuando tomé plantas amazónicas dije, esto es lo que yo estaba buscando en la vida, ¿no? En realidad, esta espiritualidad que mi padre me la intentó un poco, no es que lo haya intentado, pero definitivamente mi padre ha venido del movimiento hippie y después él se ha incursionado un poco en el misticismo, pertenece digamos, a una comunidad o una, ¿cómo llamarlo? No sé si religión, porque no es religión, pero se llama la Gran Fraternidad Universal, ¿no? Ah, Es una como secta. claro, que ha sido, no sé si secta tampoco es la palabra, pero es como una escuela Sí. mística, ¿no? Ah, ok, ok. Que la fundó un francés llamado Serge Reynaud de la Ferrière. Mi padre, desde que soy chico, he ido ahí a estos retiros y a estas ceremonias que se hacían los domingos. Entonces, desde chico, sí, cuando era niño, me he impregnado un poco de esa espiritualidad. Claro, ya después cuando fui adolescente y cuando fui joven y estaba en la universidad, ya todo se fue al garete, ¿no? Pero Ya quise veo, ya veo. regresar un poco a esa espiritualidad. Pero lo bueno es que contagia tu libro esa movida, ¿no? Esa rabia, Sí. hace que tu libro sea bastante fresco, ¿no? Ah, qué Ujú. bueno, gracias. Qué bueno que te haya Claro, contagiado esa frescura, sí. sí, 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 vital, digamos, tu Ujú. literatura, eso es lo importante, ¿no? Que sea Qué vital, bueno. que poema que no eriza el vello a alguien, como decía Eguren, pues no sirve para nada, ¿no? Es verdad, mira. Es importante Hablando lo de que poemas que dices. no sirven para nada, eh, cuéntame qué libros de poesía últimos has agarrado y los has desechado. Ah, qué desechado. O que Wow, bueno, pues ya, me pones en, me pones en la pones aprietos. en stand-by ya, para más adelante una miradita. Ya. Creo que o sea, es que lo que pasa puede ser alguno Tantos que, poetas. ah, puede ser alguno por ahí. Mira, No es no he género. desechado, intento Ya. yo sí leerlos todos, porque la poesía, sí, no he desechado, o sea, capaz alguno que me hayan regalado por ahí, ¿no? Que le he dejado a medias, pero después que lo he retomado, ¿no? Pero no podría mencionar algún autor que haya rechazado, ¿no? Mm, Creo, sí. muy amable, Gabriel. Muy amable, soy muy amable. Sí. Sí, Gabriel, Diego. ahora coméntame. Sí, sí, demasiado. Ya. O sea, Gabriel, coméntame un poco. Bueno, cuéntame una anécdota curiosa ya para finalizar. Una sí. anécdota así estrambótica de un encuentro de tercer tipo con algún narrador o poeta peruano. A su Así madre. divertida, pues. De De hecho, me tienes un tercer montón, ¿ah? tipo. Un Claro. encuentro de tercer tipo. Con un poeta rarazo, así una locura total. Hay varias. ¿Ah? No sé, la verdad. O sea, yo, a ver. Vivos, muertos. Vivos, 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 muertos también. Sí. Bueno, bueno, no voy a, un encuentro, yo diría, a ver, no es un encuentro.
para mí es un encuentro interesante, ¿no? Y memorable, que no lo voy a olvidar, es el encuentro con Roger Santibáñez, ¿no? Y es el hecho de haberlo conocido yo a él, que yo no lo conocía, yo le mandé el manuscrito de mi primer libro de poesía y no lo conocía yo a él, ¿no? Se lo mandé por mail, por el Messenger, para ver si él se animaba a escribir un prólogo, ¿no? Y bueno, y él me dio una suerte como de espaldarazo y ánimos para escribir, para seguir escribiendo poesía, ¿no? Porque le gustó lo que había escrito, aceptó escribir el prólogo y me escribió un prólogo muy eh, que me animó mucho a seguir escribiendo. Además me mandó desde Estados Unidos, nunca lo conocí. O sea, bueno, ahora ya lo conozco evidentemente porque después ha venido acá a Lima y nos hemos conocido, pero este encuentro que yo he tenido con él epistolar, y epistolar incluso físico, porque él me manda un sobre desde Estados Unidos con una postal y con un mensaje, ¿no? Súper bello, ¿no? Ujú. Entonces eso no lo voy a olvidar nunca. O sea, esto de Roger Santibáñez, ese gesto que él tuvo hacia mí, ¿no? Darme un espaldarazo en la poesía y después haberme mandado esa postal sin yo haberle pedido nada, ¿no? Fue algo totalmente que le nació a él, ¿no? Entonces eso de ahí no lo voy a olvidar nunca porque me pareció un gesto bello de una persona, ¿no? Que ya tiene una trayectoria grande, porque él ha publicado muchos libros y tiene una trayectoria ya grande en poesía, larga, y eso no lo voy a olvidar. Sí. Genial, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, No, por y tu además tiempo. pone en el sobre, pone para el poeta Garwevich, ¿no? Entonces, claro, es como yo recién que estaba publicando mi primer libro y fue muy emocionante. Genial, Gabriel. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. No, a ti, gracias, Buenas Diego, de noches. verdad. No Buenas deje el vicio noches. la lectura. Hasta una próxima edición de este podcast llamado Ese maldito vicio. Muy buenas noches. Quack, 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 quack.